comenzamos entonces. Habíamos empezado el análisis de la norma procesal. Para eso habíamos acudido a texto del eminente profesor Adolfo Alvarado, del profesor Alvarado Belloso, ¿no? Y es así que en un principio habíamos distinguido, nuestra, bueno, que la materia del conocimiento jurídico son relaciones entre personas, ¿no? Será entre la persona y la sociedad, será entre persona y persona desde una perspectiva familiar, será desde una interacción horizontal entre personas que al final tengan una relación contractual o personas que tengan una relación de obligaciones emergentes de algún daño, ¿no? Hemos visto también que existe la interacción entre gobernantes y gobernados. Esta es sumamente importante para llegar a comprender la acción y para lograr comprender lo que es la instancia, un concepto sumamente importante dentro del derecho procesal, pero también dentro de las relaciones que se van suscitando entre los gobernantes y gobernados. En una de estas categorías, bueno, en cada una de estas categorías encontramos diferentes relaciones jurídicas. En la relación persona-sociedad nosotros encontramos, bueno, situaciones jurídicas también, ¿no? Encontramos la situación de la persona, como la persona, como, con el significado que le ha otorgado el derecho civil, encontramos el domicilio, encontramos figuras como el nacimiento o la muerte, que van a posicionar a una persona respecto de la sociedad. Dentro de la interacción persona a persona desde la perspectiva familiar, encontramos igual otro conjunto de relaciones jurídicas muy diversas. Podemos encontrar así el matrimonio como instituto jurídico, podemos encontrar la filiación que se encuentra acá, podemos encontrar, diríamos, ¿qué encontramos acá? La tutela de personas que pudieran ser declaradas interdictas por la inexistencia de las capacidades, bueno, por las capacidades volitivas y capacidades cognitivas disminuidas, ¿no? Entonces, o también podemos encontrar la autoridad paterna que tienen padres sobre hijos. Encontramos entonces una multiplicidad de relaciones en cada una de estas interacciones entre personas. Entre la interacción de gobernantes-gobernados, encontramos las relaciones que emanan del derecho constitucional, que otorga, por ejemplo, ciertas competencias a las autoridades según las entidades territoriales autónomas a las que pertenezcan y debiendo cumplir con sus funciones para satisfacer ciertos derechos fundamentales, ¿no? Encontramos también la relación de deber que tiene el gobernado en los deberes constitucionales, ¿no? El deber que tienen los varones de brindar servicio militar, encontramos el deber de tributar. En materia penal tenemos ciertas conductas que son denominadas, que tienen un desvalor por parte de la sociedad y que implican reglas de conducta de manera indirecta y de manera implícita, establecen ciertas prohibiciones, ¿no? El derecho registral, en el cual las relaciones entre gobernantes y gobernados implican un reconocimiento o no de ciertos derechos a las personas, ¿no? Es decir, el reconocerle un nombre a una persona, el reconocer, bueno, que esa persona ha nacido en cierta fecha, el reconocer que una persona tiene anotado un gravamen respecto a un bien, etc. Y dentro de estas interacciones entre gobernantes y gobernados se encuentra el derecho procesal también. ¿Por qué? Porque mediante la acción es el gobernado el que va a acudir ante el Estado, es decir, ante los gobernantes, bueno, ante ese aparato estatal de poder, para poder solicitar la manifestación de la jurisdicción que nosotros ya hemos estudiado con anterioridad. Es así que, bueno, tenemos que ver en estas relaciones qué tipo de normas jurídicas son las que aparecen, ¿no? Es así que ingresamos al estudio de las diversas formas de normas jurídicas que se presentan, encontrando normas jurídicas determinativas,
normas jurídicas estáticas y normas jurídicas dinámicas. Las normas jurídicas determinativas son utilizadas por el legislador para definir los términos básicos que van a expresarse a lo largo de los cuerpos normativos que el mismo genere. Entonces encontramos, por ejemplo, eso podemos encontrarlo en diferentes leyes, ¿no? Que nos van a establecer qué significa. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil nos dice, es poseedor aquella persona que tiene un poder de hecho sobre un determinado bien con la intención de ejercer sobre el mismo un derecho propietario u otro derecho real. Entonces nos está definiendo, ¿no?, lo que es un poseedor. O nos dirá, es propietario aquella persona que tiene facultades de uso, goce y disposición sobre un determinado bien, siempre y cuando éste cumpla con una función social y no sea contrario al interés colectivo. Entonces, la ley nos va definiendo y es así que nosotros encontramos leyes determinativas. Las leyes determinativas también van a prometer la producción de nuevas reglas, de nuevas normas. Es así que las normas jurídicas, ahí veo un gato de Jennifer Alvarado, es así que las normas jurídicas determinativas establecen qué autoridades pueden o no establecer, desarrollar leyes, ¿no? Les di el ejemplo de la ley del notariado, por ejemplo, que en algún momento remite al órgano de justicia para que establezca de qué manera se van a desarrollar los procedimientos establecidos en la misma, ¿no? Si bien la ley del notariado, la ley nos da ciertas consideraciones generales, como por ejemplo el notario se encargará de qué sé yo, de las aceptaciones de herencia, mediante el reglamento se va a aclarar qué otros elementos más se van a necesitar para desarrollar esa ley, para que esa ley se materialice, ¿no? Eso emerge de una potestad reglamentaria, eso se llama, ¿no? Muchas veces, eso van a ver o han debido ver en derecho administrativo, ¿no? La ley otorga ciertas facultades a ciertas autoridades para que reglamenten. Es decir, eso se llama potestad reglamentaria, esa facultad, esa potestad que tiene, que se otorga a ciertas autoridades para que desarrollen un reglamento, ¿no? Que tiene carácter obviamente genérico en su gran mayoría de manifestaciones. Tenemos normas jurídicas estáticas. Las normas jurídicas estáticas tienen una estructura disyuntiva, ¿ya? Dado A debe ser B. Si no se da B, entonces tiene que ser C. Es decir, se da una conducta debida y una sanción al incumplirse. ¿Qué pasa? Si uno se obliga, debe cumplir la obligación. Dado que uno se obliga a una prestación, debe ser B. ¿Qué significa? Debe cumplirse la obligación. Si no se da B, es decir, si la persona incumple su prestación, debe ser C. Es decir, que se procede a la ejecución forzosa de la obligación. Entonces, encontramos este tipo de normas en la mayoría de los códigos, es cuestión que nosotros las encontremos, ¿no? Qué sé yo, si uno es padre, debe ser cuidadoso con los hijos. Debe tener cuidados con los hijos en lo que respecta a salud. Si no cumple con las obligaciones de salud del hijo, debe hacerse. Incluso puede llegarse a, a revocar, ¿no? Es decir, a quitar la autoridad paterna de quien no cumpla eso. Eso se evidencia en el derecho de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidenciamos que estas normas son las más comunes en nuestro ordenamiento jurídico. La estructura íntima de las normas de conducta expresas, dice, ¿no? Es la estructura íntima de las normas de conducta expresas. Esta se da en el derecho civil o comercial, puede darse de otra manera, es decir, de una manera más indirecta o de una manera implícita en el derecho penal, porque el derecho penal no te prohíbe directamente, ¿no? Pero implícitamente significa, dado A debe ser B. Dado que una persona tiene vida, se debe respetar la vida de esa persona. Si no se respeta la vida de esa persona, no se da B. ¿Qué pasa? Debe ser C, es decir, tiene que acontecer una sanción penal en esos casos, ¿no ve?
Son estáticas, si se dan cuenta, porque terminan ahí. Es decir, no van a generar mayor concatenación de actos. Simplemente establecen que debe existir una consecuencia jurídica, una consecuencia establecida por la ley. Pero existen otro tipo de normas y son las que más nos interesan ahora que estudiamos el derecho procesal. Y son las denominadas normas jurídicas dinámicas. Las normas jurídicas dinámicas son aquellas que a partir de una conducta desarrollada por una persona o por un sujeto van a encadenar, van a desencadenar una secuencia de conductas, ¿no? Una secuencia de conductas de otros sujetos. En este caso podría ser en el proceso de un juez, ¿no? Del juez y del secretario también cuando se tiene que revisar una audiencia, cuando se tiene que realizar una audiencia y tiene que dar fe y realizar actas de la audiencia. Generan una reacción, una relación que se da gradualmente y paso a paso, ¿no? Un sujeto, qué sé yo, si yo en algún momento realizo una solicitud a la alcaldía, se van materializando normas dinámicas. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene que existir una oficina preestablecida por ley que se encargue de este tipo de solicitudes. Posteriormente, de acuerdo al elemento técnico, de acuerdo a la solicitud, si requiere ser remitida a cierta unidad especializada, se va a proceder a realizar esto mediante denominadas notas de cargo, ¿no? O sea, se va pasando esto ante otras autoridades, ante otros funcionarios públicos, para que ellos puedan emitir un informe y al final esto llega a mí la respuesta, ¿no? Llega a mí la respuesta después de que la ley se ha materializado en todos estos actos. Lo interesante de estas normas es que una vez realizadas, ya no se da el deber ser, ¿no? Aquí nos dicen las normas jurídicas estáticas, dado A, debe ser B, tiene que suceder B. Pero las normas jurídicas dinámicas nos dicen, dado A, es B o es no B. Es decir, nos da una consecuencia que tiene que realizarse en el proceso. Si uno presenta una demanda, tiene que ser admitida o es admitida o no es admitida. ¿Entienden? Desencadena un conjunto de conductas que deben realizar, o sea, que se van a realizar, no unas conductas que deban realizarse. Eso es lo que diferencian, ¿no? Los procesalistas tratan de darle cierta peculiaridad a las normas procesales y establecer que las mismas tienen diferente forma de interpretación y tienen diferente forma de materialización también. Se materializan entonces ya no bajo un deber ser. Obviamente tienen una finalidad, ¿no? Es decir, tienen un conjunto de motivos que han llevado a la promulgación de la ley procesal. Sin embargo, la estructura de la norma procesal busca que los actos se vayan realizando uno tras otro hasta que al final se llegue bueno, en un proceso ordinario a la sentencia. Se actúa entonces consecuencialmente por orden de la norma y no por voluntad de los interesados. Es decir, que la norma se va a producir bajo esta estructura, ¿no? Dado A, ¿es B o es no B? Entonces, obviamente hay una condición que es dado A, ¿no? Tiene que darse A para que desencadene todas esas consecuencias del proceso. Si no se da eso, entonces obviamente no va a darse B, no va a darse B1 o no B1. Y si es no B, abajo igual pueden darse concatenación de actos si es que la otra opción se cumple, ¿no? Si es no B, vamos a ver acá, ¿no? Dada la demanda, es admitida. Si es admitida, se notifica o no se notifica. Si es contestada, si es comunicada, si es notificada, puede ser contestada o no es contestada. Puede suceder entonces que no sea contestada. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos opciones. Se declara rebelde o no se declara rebelde, por ejemplo, a la persona. O no es comunicada. No es comunicada la demanda, entonces, ¿qué pasa? Puede ser declarada la extinción del proceso por inactividad
o puede no ser declarada. Hace un momento alguna compañera ya me manifestó el tema de su grupo, ¿no? Y me ha dicho que van a hacer sobre procesos voluntarios. Traten de hacer del procedimiento común, ¿ya? Pero tienen que establecer los 10 puntos, los 10 pasos. Se han escogido el tema más suave, ¿no? Pero bien también, bien también. Bueno, el proceso voluntario, el problema del proceso voluntario es que hay discusión si eso no es proceso, ¿no? Ya vamos a ver por qué en su momento, pero sí, sigue un procedimiento y sigue ciertos pasos. Es decir, si se da la solicitud, se tienen que seguir también ciertos actos. Y es que al final no olvidemos que estamos ante un juez activista, ¿no? Entonces, ante la petición realizada por una de las partes en el proceso voluntario, no se va a dar necesariamente de manera directa la resolución del juez, sino que el juez, en mérito a sus poderes, deberes, también puede observar o no observar, ¿no? Y ya, bueno, van a ver en su momento eso, ¿no? Espero que le alcance la normativa a ese grupo para llegar a los 10 pasos. Y espero que también haga un trabajo, dado que es un proceso más simple, el proceso voluntario, lo haga de manera mucho más entendible y mucho mejor que el resto de los compañeros que tengan procesos más complejos, como un proceso ordinario. Pero bueno, el proceso es el proceso, ¿no? Y el procedimiento al final tiene consecuencias que se pueden evidenciar, que pueden ser, que podemos percibir. Y bueno, cuando ustedes sean abogados, las personas van a decir, ¿y qué va a pasar si hago esto? ¿Y si no hago esto? ¿Y si la otra parte hace eso? Y bueno, tú no le puedes prometer el resultado del proceso, pero tú sí le puedes explicar qué pasos se van a seguir. Una persona se siente mucho más segura cuando su abogado le explica qué pasos se van a seguir, ¿no? Dentro del proceso. Sería absurdo que haya abogados que, bueno, al menos yo tengo clientes que me contaban que sus anteriores abogados o que abogados que les han conocido les decían, ¿no? Bueno, tú déjame y yo voy a hacer todo, pero creo que no es la finalidad. Al final estamos en relaciones humanas y tenemos que ser algo empáticos, ¿no? Imagínense que vayan al doctor, por ejemplo, ustedes, o al médico, y el médico les diga, no, tómate esto y ya, ¿no? O sea, pero doctor, ¿qué tengo, no? O sea, le digas al médico y el médico, no te preocupes, yo ya sé qué estoy haciendo. Esa no es la finalidad, ¿no? Esa no es un obrar empático que pueda darse a la sociedad. Entonces, conocer las posibilidades dentro del proceso, cómo se va materializando la norma dinámica, les va a ayudar en la vida profesional. No es un trabajo banal, ¿ya? No es un trabajo sin sentido. Normas jurídicas dinámicas. ¿Qué más? Son típicas normas de procedimiento, lo que les había dicho, ¿no? Se hallan en la Constitución también. Podemos evidenciar el procedimiento legislativo en la Constitución, ¿no? ¿Qué pasa si no promulga, si el presidente no quiere admitir esta norma? ¿Qué pasa si no existe mayorías? Bla, bla, bla. ¿Qué pasa si se ha realizado mediante propuesta ciudadana? Entonces se van dando ciertas opciones, ¿no? Y te va dando ciertas consecuencias que tienen que suceder, que suceden. Entonces el procedimiento está contenido en la norma y no se refiere a hechos o actividad de los sujetos, ¿ya? Eso es algo importante. Los procedimientos ya están establecidos en la norma y no van a depender del sujeto como tal, porque si el sujeto deja el proceso va a seguir su curso y al final se va a establecer una extinción por inactividad, por ejemplo. Entonces, no tenemos que olvidar estos aspectos. Se establece a priori, es decir, el procedimiento se establece antes, ¿no? Del actuar siquiera de los sujetos. Ya está establecido el procedimiento. Y esto ocurre en todas las instancias. Acuérdense de este término, ¿ya? La instancia. Entonces, se encuentran muchas veces normas estáticas en los estatutos personal, familiar y los pactos, y de los pactos y de poder. Nosotros hemos visto las normas estáticas, ¿no? Las normas estáticas se agotan simplemente con su consecuencia jurídica y no desencadenan mayores pasos que se realizan sí o sí.
En el estatuto personal es la relación persona a persona que habíamos visto, la interacción persona a persona que hemos visto al principio, al ver cuál es el objeto de la ciencia jurídica, ¿no? En el estatuto familiar, las relaciones de familia, que ya habíamos establecido, de los pactos, una relación horizontal entre personas, interacción horizontal, de obligaciones, y en las relaciones de poder habíamos visto, ¿no? Gobernantes y gobernados. En las relaciones entre gobernantes y gobernados existe también normas estáticas, evidentemente, pues se establece en la Constitución, por ejemplo, eh, todo acto que tenga violencia emanado por todo acto, toda declaración obtenida mediante violencia es nula de pleno derecho. ¿Sabe? Entonces, dado, ¿cómo sería esto? Eh, no debe existir violencia, primero, ¿no? No debe existir violencia para obtener declaraciones, en primer lugar. Eh, o, dado A es B, o se establece la consecuencia jurídica, que es la nulidad. Si al final se da esto, la consecuencia jurídica termina siendo la nulidad. Es más o menos esta, ¿no? La lógica de las normas estáticas, eh, que al final a lo que nos va a llevar es a regular las conductas, ¿no? Usualmente son normas de conducta las que se dan. Si la norma estática no se agota en su cumplimiento, porque muchas veces la norma estática te dice el obligado debe cumplir la obligación, y eso sucede en la realidad, entonces no hay necesidad de acudir a la sanción. Pero el gobernado, en caso de que se incumplan ciertos deberes, ciertas normas estáticas, puede acudir ante el gobernante para que se aplique una solución. Es así que se establecen relaciones jurídicas por normas dinámicas, ¿ya? El momento en que acude el gobernado para hacer uso de las normas dinámicas, a esto se le da el nombre de instancia, de instar. Entonces se genera instancias. Eso es algo importante, ¿ya? El momento que el gobernado tiene algún conflicto, tiene algún problema, acude entonces ante el gobernante y pone en movimiento mediante un acto toda todo el desencadenamiento o un conjunto de actos diferentes que se van a denominar la instancia, es decir, se va a generar actividad. Esa es la instancia. La materialización de las normas dinámicas mediante el acto presupuesto, ¿no? El dado A que habíamos visto acá. Si se da A por parte del gobernado presentando una acción, por ejemplo, entonces se va a desencadenar toda la instancia. A eso se refiere la instancia, ¿ya? Pero la instancia no es equivalente a proceso, ¿ya? Eso es algo que quiero que tengan en claro y eso tiene que tenerlo en cuenta un procesalista, porque la instancia muchas veces va a tener finalidad, muchas veces va a tener pretensión y otras veces no, ¿ya? A ver, continuemos entonces. Entonces, instar implica impulsar a otro para que éste impulse nuevamente, formando una cadena de actos previstos en la norma. Consiguientemente, la instancia es un derecho también que tiene toda persona de dirigirse ante autoridades para obtener un procedimiento, ¿ya? El procedimiento, ahora acuérdense y no se olviden, es un conjunto de pasos concatenados, relacionados entre sí, que al final va a buscar una consecuencia, ¿ya? Pero vamos a revisar la diferencia también con las siguientes diapositivas entre proceso y procedimiento. Proceso y procedimiento no es lo mismo. El procedimiento se puede dar en diferentes instancias más allá del proceso. Una respuesta cuyo contenido, entonces, se va a buscar una respuesta cuyo contenido final no puede precisarse de antemano mediante la instancia. Entre las posibles instancias se encuentran 5 con diferentes contenidos. Es decir, encontramos 5 posibilidades de impulso para que se materialicen estas normas. Es así que encontramos
instancias primarias y secundarias. Las instancias primarias no necesitan que anteriormente haya existido una instancia. Las instancias secundarias suponen la existencia de una instancia anteriormente. Vamos a ver por qué. Dentro de las instancias primarias encontramos instancias con pretensión y sin pretensión. Por favor, muy atentos a esto. Es medio, bueno, si le pierdes el hilo, creo que te perdiste para siempre, ¿no? Entonces, siéntanse libres también de interrumpirme si es que hasta acá no se ha entendido. ¿Ya? Me lo manifiestan y yo vuelvo a explicar lo que sea necesario. Continúo entonces. La instancia entonces se encuentra en 5 diferentes contenidos. La primera instancia, es decir, aquel impulso, el primer impulso al desencadenamiento de normas jurídicas dinámicas es la denuncia. La denuncia es una instancia mediante la cual un particular efectúa una participación de conocimiento a una autoridad para que ésta actúe conforme a ley. Entonces, en la denuncia simplemente se pone en conocimiento de la autoridad ciertos hechos por parte del gobernado para que la autoridad al final desencadene todos los actos y bueno, esto ustedes lo han evidenciado en derecho penal, ¿no ve? En derecho penal, el denunciante no necesariamente va a tener, no necesariamente tiene, no es parte del proceso el denunciante. El querellante sí, ¿no? La víctima, el que se constituye en víctima sí puede llegar a hacerlo, pero el denunciante no. Entonces, ¿por qué? Porque el denunciante simplemente pone en conocimiento de la autoridad para poner en actividad esas normas dinámicas que hemos visto. Es primaria. ¿Por qué es primaria? Porque la denuncia no requiere de una instancia anterior. Es un primer momento, se denuncia y empieza todo el desencadenamiento de las normas dinámicas. No tiene Doctor, contenido, dígame. eh, aparte de la denuncia, cuando se van directamente a conciliación, ¿eso no cuenta tampoco? Es una instancia, pero vamos a ver qué tipo de instancia. No es denuncias. Ojo, eso no terminaría siendo. A ver, un rato. Tú me dices en un proceso penal si es que alguien denuncia y se va a la. No, proceso civil. Ah, ya. Tú me estás diciendo eso. Eso ya sería simplemente esto, la petición. O, no, mentira, es un proceso preliminar y vamos a ver por qué. Porque va a activar la actividad de otros sujetos y del órgano jurisdiccional. Esperaremos, ¿ya? Porque hay diferentes. Estamos empezando con la denuncia. La denuncia es una forma de instar, es decir, de poner en camino todas esas normas dinámicas que son una cadena de actos que sí o sí se tienen que realizar, que sí o sí van a suceder. ¿No ve? Ese es el típico, es el proceso penal. Incluso en un proceso civil, digamos, tú puedes denunciar, ¿no? Un falso testimonio. Puedes decir, señor juez, el testigo está incurriendo en falso testimonio, esto se evidencia y pruebas ahí mismo, entonces estás denunciando ante esa autoridad para que esa persona también inste, es decir, remita antecedentes ante el Ministerio Público. Pero miren, lo interesante de la denuncia es que no tiene contenido pretensional. El denunciante simplemente va a poner en actividad las normas dinámicas, poniendo en conocimiento de la autoridad ciertos aspectos que son necesarios, ¿no? Incluso hay deber de denuncia, ustedes han visto eso en derecho penal, ¿no ve? Ejemplo, denuncia en materia penal o disciplinaria. En materia disciplinaria, eso es algo, por ejemplo, que muchas veces no entienden los clientes. En materia disciplinaria nosotros no ganamos nada, o sea, no ganamos nada denunciando a un juez. Obviamente, si un juez ha incurrido en actos que constituyen falta, ¿qué haces? Lo denuncias. Pero más allá de eso, ¿qué vas a ganar con una denuncia? Nada. Por eso es que no tiene contenido pretensional. Es decir, no buscas algo de la autoridad, no porque lo denuncies al juez, el juez va a cambiar su fallo. Si es que hay cosa juzgada, mucho menos, ¿no ve? Entonces, esa es la naturaleza de la denuncia y es una de las formas de instar, de poner en camino, es decir, iniciar ese desencadenamiento de las normas. Reitero, disculpen que sea tautológico y reiterativo, pero es necesario que sea así.
Es primaria entonces porque no requiere de otros actos previos. En 10 minutos esto se corta, entonces si se corta, ya saben, ingresan nuevamente mediante el link. La instancia, también, dentro de la instancia tenemos a la petición, ¿ya? Es una instancia primaria también, es decir, no requiere de una instancia anterior, la petición la realizas en un primer momento y esta va dirigida a una autoridad por un particular para que se resuelva una pretensión sometida a su decisión, ¿ya? Si bien el proceso sí se puede ser una petición, o sea, indirectamente, tiene una naturaleza propia, ¿ya? Pero, ¿qué busca la petición? En mérito a esta, la autoridad inicia un procedimiento que desemboca en una resolución que va a acoger o no va a acoger la pretensión. Tiene un contenido pretensional, buscas tu información, buscas el obrar de la autoridad y puede insistirse en instar por considerar la existencia de error, si existe la posibilidad jurídica, llevando esto a una siguiente categoría. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Si es que tú has realizado una petición y consideras que la autoridad se ha equivocado, puedes acudir ante el reacertamiento o reconsideración, que es otra forma de instar, pero esta ya no va a ser primaria, va a ser secundaria porque ha existido una instancia previa que era la petición. Les vamos a dar un ejemplo de petición. Me han cambiado a mí el código el número de mi carnet de identidad. Entonces yo digo, señores miembros del CEGIP, te diriges a la autoridad, yo toda mi vida he manejado este carnet, me va a generar perjuicio, por tanto pido que se mantenga mi número de carnet. Si se dan cuenta, en la petición simplemente estás buscando una respuesta por parte de la autoridad, ¿no ve? No estás tratando que la autoridad se manifieste respecto a otros, como vamos a ver en el proceso. Eso es lo que diferencia la petición de la acción. La acción es otra forma de instar. Ahorita vamos a ver. ¿Y qué pasa? Sucede en la petición que puede darse una respuesta que acoja o no acoja la pretensión. Hay una pretensión, porque ahí yo sí tengo interés, a diferencia de la denuncia en la cual simplemente se pone en conocimiento de la autoridad. En la petición, entonces, tenemos un contenido pretensional y si la ley nos permite, podemos interponer los recursos de ley, que en materia administrativa se denominan recurso revocatorio y jerárquico, ¿no? Es una instancia secundaria, ¿por qué? Porque depende de una instancia primaria, que es la petición, dirigida al superior de la autoridad, que a juicio del peticionante, que según el peticionante, no ha efectuado una comprobación correcta al dictar la resolución. Esta tiene un contenido pretensional también porque buscas que se modifique una resolución que tú consideras errada. Obviamente vamos a profundizar mucho más sobre esta cuando revisemos los recursos de apelación. Dentro de esta puede considerarse los recursos de apelación, por ejemplo, pero es algo discutible, ¿no? Porque yo creo que entraría nomás dentro de la acción. Pero en fin, volvemos a esto. Tiene entonces un contenido pretensional y es secundario y procede también ante omisiones que hubiese realizado la autoridad el momento de emitir su resolución. No solo porque haya emitido una resolución, sino también porque haya omitido ciertas consideraciones al emitir su resolución. Tal vez no ha tomado en cuenta cierta norma que es aplicable, etcétera, ¿no? Entonces tú haces conocer de ese error, de esa omisión o de esa mala interpretación que hubiese realizado, o sea, de una norma, o sea, de una situación, porque al final las relaciones entre administrador y administrado no siempre se van a basar, o sea, no siempre van a tener normas explícitamente señaladas, explícitamente invocadas, ¿no? Porque muchas veces los recursos se realizan simplemente con una cartita. La queja es otra forma. ¿Qué es la queja? Es una instancia dirigida al superior jerárquico de la autoridad que interviene con motivo de una petición. Esto es diferente entonces a la denuncia, ¿no? En la denuncia tú vas ante las instancias competentes para que ellas activen un determinado procedimiento. Pero en la queja tú no vas ante las instancias correspondientes, sino vas
ante, o sea, no vas ante la autoridad competente para conocerlo, sino vas ante un superior que tiene la posibilidad de establecer ciertas sanciones también. Es una instancia dirigida al superior jerárquico de la autoridad que interviene con motivo de una petición. Se le pide entonces algo mediante la cual el particular pretende que se haga un control de la inactividad. Es diferente al reacertamiento, reconsideración, porque en el reacertamiento existe ya una actividad realizada. Con omisiones puede existir, pero existe, es decir, una resolución que tú pides se revise. En cambio, en la queja estamos ante una inactividad total de la autoridad sobre la cual planteamos la queja. Son términos técnicos, si se dan cuenta. La queja tiene entonces su contenido conceptual jurídico dentro del ámbito del derecho procesal, que no deben olvidar. Entonces, la queja se plantea cuando una autoridad no está haciendo el trabajo que debería hacer. El particular pretende que se haga el control de la inactividad que le causa perjuicio, obviamente, y comprobado ello, se ordene la emisión de la resolución pretendida. Es decir, además, se pide que, en primer lugar, se busque la actividad de la autoridad que implique que estuviese siendo negligente, y además se puede imponer una sanción, ¿no? ¿Tiene una pretensión? Claro que sí, porque busca la actividad de la autoridad sobre la cual se establece la queja. Obviamente no es que se inicie un proceso contra esa autoridad y que ambos van a tener una contradicción, no, simplemente es un control que se busca. Mientras que el reacertamiento supone la existencia de una petición previa rechazada, desde lo que habíamos dicho hace un momento, la queja exige la existencia de una petición que no ha sido respondida o no ha sido resuelta. Eso es algo importante, ¿no? Para que nosotros ya no hablemos de queja y de, qué sé yo, y de apelación como sinónimos, para que ya no hablemos de denuncia y queja como sinónimos. Si se dan cuenta, en la queja nosotros sí queremos un control, pero ante la inactividad de una autoridad. En la denuncia nosotros estamos poniendo en conocimiento de autoridades competentes sobre hechos, sin necesidad de que nosotros tengamos ninguna intención. Si alguien tiene conocimiento de un asesinato, tiene el deber de denunciarlo, ¿eh? Y no es que por denunciar tenga una intención, es decir, que tenga una pretensión respecto al proceso sobre el cual que se pueda llegar a abrir o el procedimiento que pueda llegar a manifestarse. Eso es algo importante. Entonces existen puntos en común entre las anteriores categorías. Se presentan invariablemente entre dos personas. Eso es algo importante. Esto es lo que va a diferenciar a todas las instancias que hemos estudiado hasta ahorita de la acción procesal, porque en la acción procesal ya no se presentan dos personas, es decir, gobernante y gobernado, sino que van a existir ya tres personas, es decir, una autoridad, una persona que solicita, o sea, que acude ante esa autoridad, y una tercera persona sobre la cual se pretende cierta actitud o cierta actividad. Vamos a revisar eso. Las cuatro instancias estudiadas buscan iniciar un procedimiento. Esto distingue a la última categoría. Estos aspectos distinguen, ¿no?, a las anteriores de la última categoría. Porque en las anteriores se busca iniciar un procedimiento. A ver, veremos. La acción procesal, ¿no?, que es sobre la cual ya hemos hablado, pero ahora estamos diferenciándola de otras instancias. A la vez, la acción procesal, además de ser una potestad según su naturaleza jurídica, tal cual nosotros hemos establecido, estudiando las teorías de Chiovenda, estudiando también perspectivas alemanas, etcétera. Además de eso, es considerada una instancia, ¿no? Y tenemos que diferenciar esta instancia de otras. Es la instancia primaria mediante la cual es primaria, ¿no? No es secundaria, como la queja. La queja es secundaria. ¿Por qué? Porque antes tiene que haber la inactividad de una autoridad a la que ya se ha instado. En el reacertamiento también es secundario porque ya hay una resolución y tú buscas que el error se arregle. En la acción procesal estamos ante una instancia primaria porque la demanda, es decir, la acción. Jennifer, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, esto de la queja va relacionado con el libro
del litigante donde ponen ahí sus